Hoy vamos a estudiar el tema 3, antígenos y anticuerpos. Este tema está organizado en una serie de 3 videos, de los cuales este es el primero. Antes de presentar cuál será el contenido del tema de hoy, quisiera que revisásemos el término especificidad. Cuando en inmunología hablamos de especificidad, nos referimos a la interacción que se da entre el antígeno y uno de estos dos receptores, el receptor de linfocitos T, TCR, o el receptor de linfocitos B, el BCR, o la molécula de inmunoglobulina, que es otra forma de llamar al BCR. Esta molécula será parte de nuestro estudio en este tema. Podemos introducir nuestro estudio sobre anticuerpos recordando que es una molécula producida por las células del linaje B, linfocitos B, y que se puede producir en dos formas. Una, unida a la membrana celular, como está en la figura inferior izquierda de esta imagen, representando un linfocito B maduro pero todavía virgen. O también se puede producir de una segunda forma, como una molécula libre en solución, como se representa en la figura inferior derecha, donde las moléculas de anticuerpo han sido producidas por una célula plasmática. Pasemos ahora a revisar lo que será el contenido de nuestro tema de hoy. El tema 3 abarca el estudio de antígenos y anticuerpos. Cuando estudiemos la parte de antígenos vamos a revisar algunos conceptos: antigenicidad, inmunogenicidad, apteno, determinantes antigénicos o epítopos. En la parte de anticuerpos vamos a revisar su estructura y naturaleza química, las funciones mediadas por los anticuerpos. Vamos a revisar qué son anticuerpos policlonales y monoclonales. También este tema incluye el estudio de los isotipos, alotipos e idiotipos. Revisaremos cómo es la maduración del linfocito B y algo del control genético de la expresión de las inmunoglobulinas. Pasaremos pues a estudiar qué son los antígenos. Los antígenos son moléculas que son reconocidas en forma específica e interactúan con los anticuerpos o con los receptores del linfocito T, el TCR. Para ilustrar la interacción que se da entre el antígeno y el anticuerpo, algunas personas han utilizado el modelo de la llave cerradura. Es decir, una cerradura necesita una llave específica para que la pueda abrir. Pero, ¿qué moléculas o estructuras pueden comportarse como antígenos? En la parte izquierda de esta diapositiva se representan antígenos microbianos, porque cuando somos infectados por alguna bacteria, algún virus, un parásito, podemos desarrollar una respuesta que reconozca en forma específica a estructuras de estos microorganismos. Esta respuesta se asocia normalmente con protección en contra de la infección por estos potenciales patógenos. Entonces, los microbios se pueden comportar como antígenos. Sin embargo, en la parte derecha de esta diapositiva se nos representa otro tipo de moléculas que también tienen capacidad antigénica. Algunos medicamentos, algunos alimentos, el polen de ciertas plantas y ciertas estructuras animales como la caspa o el pelo de algunos animales pueden en ciertas personas provocar una respuesta que está mediada por el reconocimiento específico de estructuras de estos compuestos. Entonces, en este caso, estas moléculas se estarían comportando como antígenos, aunque la respuesta asociada con ellas no se considera en general protectora, sino más bien molesta, indeseable o incluso de riesgo para la supervivencia. Revisaremos ahora dos conceptos relacionados con los antígenos: la antigenicidad y la inmunogenicidad. El primero de estos, la antigenicidad, se refiere a la capacidad que tiene un antígeno de unirse de manera específica con los anticuerpos o los receptores del linfocito T. En la figura inferior izquierda se representa a un antígeno interactuando con 3 anticuerpos. El antígeno se representa en el centro de color amarillo. Y quiero llamar su atención al hecho de que el antígeno no es homogéneo en toda su estructura,
sino que tiene distintas partes que lo constituyen. Y en este ejemplo se representan a 3 anticuerpos reconociendo a 3 de esas distintas estructuras del antígeno. Esa parte del antígeno que interactúa con el anticuerpo se conoce como epítopo. Un poco más adelante en esta presentación vamos a ampliar un poco más sobre los epítopos. En la figura inferior derecha, por su parte, se representa a un antígeno interactuando con un receptor del linfocito T, un TCR. Hay una diferencia con respecto a la figura izquierda, y es que para que el TCR pueda reconocer e interactuar con su antígeno específico, es necesario que este antígeno le sea presentado por una molécula conocida como moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Entonces aquí hay una diferencia. El anticuerpo puede reconocer directamente a su antígeno, mientras que el TCR necesita que el antígeno le sea presentado en el contexto de una molécula del complejo principal de histocompatibilidad. Analicemos ahora qué es la inmunogenicidad. La inmunogenicidad es la capacidad de inducir una respuesta inmunitaria específica, es decir, inducir la formación de anticuerpos o de receptores de linfocitos T. Algunas moléculas son más inmunogénicas que otras. Las proteínas suelen ser inmunógenos más fuertes que los polisacáridos. Por su parte, los lípidos y ácidos nucleicos suelen ser inmunógenos débiles. La inmunogenicidad depende tanto de la propia molécula, el antígeno, como del sistema biológico al que vaya a retar. Y eso vamos a ampliarlo en las 2 diapositivas que vienen a continuación. Primero nos enfocaremos en las propiedades del antígeno que influyen en su inmunogenicidad. La primera de ellas es el carácter de extraño. Para que un antígeno induzca una respuesta en un hospedador, es necesario que sea reconocido como distinto al hospedador. Por lo tanto, mientras mayor sea la distancia filogenética entre el origen de una molécula y el individuo al cual ésta va a retar, mayor será su inmunogenicidad. Otra característica que influye es el tamaño molecular. Moléculas demasiado grandes o demasiado pequeñas tienen poca capacidad inmunogénica. Las moléculas que se ubican alrededor de los 10 a la 5 Daltons suelen ser buenas inmunógenas. Otra característica que influye en la inmunogenicidad es la composición y heterogeneidad químicas. Las moléculas necesitan tener cierta complejidad para ser buenos inmunógenos. Moléculas muy repetitivas, así tengan el tamaño apropiado, no suelen ser buenas inmunógenas. Las proteínas, por su parte, como suelen tener una estructura tridimensional compleja, suelen ser buenas inmunógenas. Otra característica que influye en la inmunogenicidad es la susceptibilidad al procesamiento y a la presentación antigénica. Como vamos a ir viendo a medida que avancemos en nuestro estudio de la asignatura, la función de los linfocitos T es crítica para el establecimiento de las respuestas inmunitarias. Por lo tanto, la presentación de antígenos a los linfocitos T es una parte crítica en la inducción de la respuesta. Y como ya hemos visto, se requiere que los antígenos sean presentados en el contexto del complejo principal de histocompatibilidad para poder ser reconocidos por los linfocitos T. Entonces, la capacidad de un antígeno de ser procesado y presentado a un linfocito T influye en su inmunogenicidad. Analicemos ahora cómo el individuo que es retado influye en la capacidad inmunogénica de un antígeno. Es claro que incluso dentro de una misma especie, no todos los individuos responden igual ante un reto antigénico. Y esto se debe a la constitución genética particular de cada individuo. Existe polimorfismo en los genes que codifican para las proteínas del complejo principal de histocompatibilidad, para receptores de linfocitos T y linfocitos B, para proteínas reguladoras de la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, estas diferencias van a establecer cómo va a responder cada individuo ante un mismo reto. La dosis del inmunógeno es otra de las características que influyen en cómo un hospedador va a responder ante un reto antigénico. En general, hay una dosis óptima para producir una respuesta también óptima.
Cantidades mayores o menores a esta dosis suelen asociarse con respuestas más débiles. La vía de administración del inmunógeno también debe ser tomada en cuenta o influye en la forma en que un hospedador responde ante un reto antigénico. No es lo mismo que un antígeno nos rete por la mucosa intestinal o que ingrese a través de la piel o sea respirado o que sea inoculado dentro de nuestro torrente sanguíneo. Cada una de esas vías va a influir en la forma en que respondamos. Los coadyuvantes, es decir, las sustancias que acompañan al antígeno cuando éste ingresa a un hospedador determinado, también pueden modificar, modular la respuesta ante este antígeno. Este recurso ha sido aprovechado en las vacunas para tratar de estimular respuestas más fuertes ante un antígeno ante el cual queremos estimular una respuesta protectora. Si es la primera vez que estamos estudiando los conceptos de inmunogenicidad y de antigenicidad, pudiese parecernos algo superfluo, porque nos imaginamos que todos los antígenos son capaces tanto de unirse con los receptores específicos como de estimular una respuesta específica cuando ingresan a un hospedador. Sin embargo, no siempre es así, y un ejemplo de esto son las moléculas conocidas como aptenos. Los aptenos son moléculas pequeñas que son capaces de unirse con los receptores específicos, es decir, se pueden unir con anticuerpos o se pueden unir con los TCR. Sin embargo, ellos por sí mismos no son capaces de inducir una respuesta específica. Es decir, los aptenos tienen antigenicidad, pero no tienen inmunogenicidad. Es posible, sin embargo, manipular a los aptenos químicamente para que ellos puedan adquirir la propiedad de ser también inmunogénicos. Así, si unimos a estas moléculas pequeñas a proteínas o a otras moléculas grandes, entonces al inocular a este conjugado apteno transportador, es posible generar una respuesta específica contra el apteno en un hospedador. Esta diapositiva nos ilustra lo que acabamos de discutir. En la parte superior vemos que si inoculamos un apteno en un hospedador, no vamos a generar una respuesta de anticuerpos específicas contra el apteno. Otras moléculas grandes, denominadas transportadores, cuando son inoculadas en un hospedador, sí generan una respuesta de anticuerpos específica. En la parte inferior de la diapositiva se ilustra cómo si nosotros conjugamos al apteno con una molécula grande o transportador y la inoculamos como si fuese una única molécula, entonces es posible que obtengamos respuesta de anticuerpos no solo contra el transportador, sino también contra el apteno. Vamos a retomar ahora un aspecto que habíamos introducido hace unos momentos. Vamos a ampliar nuestro estudio de los epítopos. Ya habíamos mencionado que los epítopos o determinantes antigénicos, como también se los conoce, son los sitios discretos de las moléculas de antígeno que son reconocidas y se unen al anticuerpo o al receptor del linfocito T. Fisiológicamente, la mayor parte de los antígenos con los que tenemos contacto son estructuras molecularmente complejas. En la parte inferior de esta diapositiva hay unas figuras que tratan de ilustrar eso. A la izquierda se presenta una representación del virus de la influenza que en su membrana externa tiene una serie de proteínas, la hemaglutinina, la neuraminidasa, la proteína M1 de matriz, la proteína M2 y otras estructuras en el interior de la partícula viral. Cuando somos infectados por el virus de la influenza, podemos generar anticuerpos contra cada una de estas distintas estructuras. Cada una de estas estructuras se va a comportar como un epítopo. En el centro vemos una representación de la Giardia lamblia, un parásito intestinal que también nos muestra cuán complejo puede ser un antígeno. Esta presenta flagelos anteriores, posteriores y ventrales, presenta cuerpos basales y ventrales, todas estructuras particulares que pueden ser reconocidas por distintos anticuerpos. A la derecha vemos la representación esquemática que ya habíamos visto antes. Un antígeno hipotético que tiene 3 epítopos reconocidos por 3 anticuerpos con especificidad distinta. La forma como se organizan tridimensionalmente la estructura de las proteínas nos puede dar una idea de cómo se forman los epítopos. La estructura primaria, por ejemplo, se refiere a la secuencia de aminoácidos de la proteína.
pero esta secuencia básica se pliega en forma bien precisa en las distintas regiones de la molécula. Así, algunas regiones se pueden plegar como hélices alfa, otras como hojas plegadas beta. Al final, la estructura terciaria será la reunión de todas esas formas de plegamiento en las distintas regiones de la cadena que van a dar la conformación tridimensional final de la cadena polipeptídica. Algunas proteínas, por su parte, están formadas por más de una cadena polipeptídica. En ese caso, cada cadena contribuirá con su respectiva organización tridimensional, dando lugar a la estructura cuaternaria. Así, en una proteína concreta, algunos epítopos pueden estar determinados por la secuencia primaria de aminoácidos. Estos se conocen como epítopos lineares. Otros, por el contrario, son epítopos formados por zonas de la proteína que no están adyacentes en la secuencia primaria, sino que se colocan cerca debido al plegamiento tridimensional de la misma. Estos son los epítopos conformacionales. En esta diapositiva se presenta la mioglobina del semen de gallina. Esta proteína tiene algunas zonas representadas en color azul. Estos son epítopos determinados por la secuencia primaria de aminoácidos, es decir, serían epítopos lineales. Por su parte, la lisosima de la clara de huevo de gallina es una proteína que tiene algunos epítopos que se determinan por el plegamiento tridimensional de la proteína. Los aminoácidos ubicados en la secuencia primaria entre las posiciones 64 y 80 forman una estructura tridimensional conocida como asa debido a la presencia de ciertos enlaces disulfuro intracatenarios. Los anticuerpos generados contra esta estructura van a reconocer a estos aminoácidos siempre y cuando se plieguen en la forma nativa. Si por alguna razón se rompe el enlace disulfuro intracatenario, entonces ya los anticuerpos generados contra esta parte de la proteína no van a reconocer más a estos aminoácidos, aunque se mantenga la misma secuencia primaria. Estos son epítopos conformacionales. Los trabajos pioneros de Karl Landsteiner nos pueden mostrar cuán preciso puede ser el reconocimiento de un anticuerpo por su epítopo específico. Él trabajó con una molécula que se comportaba como un apteno, el aminobenceno, y comenzó a hacer sustituciones en distintas posiciones de esta molécula. Así creó derivados aminobenzoicos en posición orto, meta y para, y usando estas moléculas generó anticuerpos específicos. Experimentos posteriores demostraron que cada anticuerpo podía reconocer solo a la molécula que lo había originado, evidenciando cómo los anticuerpos podían discriminar entre diferencias muy sutiles en la estructura de los diferentes epítopos. Los antígenos del sistema ABO de grupos sanguíneos también son un ejemplo de cuán sutil, de cuán precisa, de cuán específica es la relación entre un antígeno y su anticuerpo específico. En esta diapositiva se representan las estructuras moleculares que definen a los grupos sanguíneos O, A y B. Fíjense que todas comparten una estructura básica de 3 azúcares, una N-acetilgalactosamina, una galactosa y una fucosa. Esta estructura básica es la que tienen los individuos de grupo sanguíneo O. Aquellos de grupo sanguíneo A tienen a esta estructura básica sustituida por un residuo adicional, una N-acetilgalactosamina. Entonces, un residuo de azúcar sería lo que hace la diferencia entre el grupo O y el grupo A. La diferencia antigénica entre los grupos A y B es todavía más sutil, porque el antígeno que define al grupo B se forma por la sustitución de un residuo de galactosa en la estructura básica general. Fíjense entonces que la diferencia entre el grupo A y el grupo B es el residuo de N-acetil sustituyendo a la galactosa. Cuando comparamos las sutilezas en las diferencias estructurales de estos antígenos con la fuerza que tienen las reacciones transfusionales cuando se recibe una sangre incompatible, nos damos cuenta
Por una parte, de la especificidad de la respuesta de anticuerpos y por otra, la importancia que tiene la estructura en la definición de los epítopos antigénicos. Con esto terminamos nuestro primer video de esta serie dividida en 3 partes sobre el tema 3, antígenos y anticuerpos. Los invitamos a ver los otros 2 videos de esta serie.